Buenos días y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar de manera eficiente y rápida los riesgos de segregación de funciones en sistemas ERP. Yo me llamo Emma y formo parte del equipo de marketing en SafePass y tengo mucho gusto en presentarles Luis Antonio Castro, Víctor Granados y Eduardo Garibaldi, que dentro de breve se presentarán. Antes de comenzar, para aquellos que no puedan asistir, se grabará la presentación para su visualización a pedido. Si alguien tiene alguna pregunta, esperamos tener tiempo al final para poder contestarles. Sin más, Luis, ¿desea presentarse? Gracias, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Antonio Castro, soy encargado de información de la posición africana. Es un gusto verlo a ustedes y aquí estaremos frente a ustedes la presentación. Que Luis, te hemos perdido un poquito. Sí, gracias. Mi nombre es Luis Antonio Castro. Soy el encargado del área de seguridad de información del Banco de Integración Económica. Es un placer para mí tenerlo a ustedes. Quedo muy atento a sus inquietudes. Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Hola a todos, mi nombre es Víctor Granados, estoy como director de GRC en Aliante Tecnología, viendo justamente temas de gobierno corporativo, de administración de riesgos y control, con sistemas ERP o sin un sistema, pero bueno, hoy día vamos a ver aspectos relacionados con la seguridad en ERPs. Muy bien. ¿Y Eduardo? Sí, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Garibaldi y yo soy director global de asesoramiento de riesgos dentro de la compañía SafePass. Tengo más de 20 años de experiencia en riesgos y auditoría. Previamente a SafePass trabajaba con los grupos de auditoría de Deloitte y también de PricewaterhouseCoopers. He trabajado mucho en Latinoamérica, Europa y Asia, y específicamente en Latinoamérica es mi enfoque en el momento, con grandes compañías y obviamente aceptando los retos y preguntas que tengan para ver cómo podemos facilitar cualquier tema de auditoría o riesgo que tengan los presentes. Muy bien. Pues aquí está la agenda que vamos a seguir hoy. Vamos a hablar de qué es segregación de funciones y por qué es importante, los retos con los modelos de seguridad ERP y por qué un asesoramiento no es suficiente hoy en día. Entonces, sin más, Víctor, ¿quieres hablar sobre la complejidad de la segregación de funciones? Sí, claro, gracias, Emma. Bueno, muchos de nosotros sabemos que en las organizaciones grandes, medianas, pequeñas, necesitamos que a lo mejor una persona sustituya las funciones de alguna otra o simplemente se les da las funciones por el darle prioridad a la operación. Entonces, aquí en un ejemplo muy sencillo vemos que a un gerente de cuentas por pagar se le busca dar permisos o accesos también para el mantenimiento, la administración de facturas, facturas para pagar. Entonces, puede ser un conflicto de segregación de funciones que no se genera con un dolo o un propósito, pero muchas veces se llega a dar. También en los RP sabemos que existen una gran complejidad en aspectos de permisos, de permisos granulares, que a veces al mezclarse generan o pueden generar un conflicto de segregación de funciones. Muy bien. Eduardo, entonces, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre los modelos de seguridad de Oracle EBS y ERP Cloud, por ejemplo? Sí, bueno, aquí lo que vemos que dentro de los sistemas de seguridad que varían de Oracle, inclusive dentro de Oracle, la aplicación EBS Suite contra Oracle ERP Cloud, e inclusive SAP, que Víctor tiene más experiencia en el área, así que cualquier duda que tengan también podemos cubrir eso. Pero lo primero es la complejidad de los modelos de seguridad.
como podemos ver aquí, para EBS Suite, la seguridad empieza desde el usuario, sigue por la responsabilidad de menús y las funciones, que es el nivel de menor que hay, y también los forms dentro de EBS. Con lo contrario, para ver lo que ahora todos están migrando, especialmente los usuarios de Oracle, al cloud, obviamente ofrece una seguridad más o es diferente, donde a pesar de que empieza con el usuario, están los roles y aquí lo que ha cambiado son los privilegios, ¿verdad? Así que un poquito más diferente, así que cuando se esté haciendo cualquier tipo de asesoramiento hay que tener eso en cuenta. Así que dependiendo el modelo de seguridad puede ser muy complejo. Es muy importante la eficacia de diseño de los roles. Eso vamos a entrar más en detalle a medida que hacemos la presentación, temas dentro de los roles. Y también, por siguiente, la integridad del proceso de aprovisionamiento. O sea, dentro de aprovisionamiento es importante tener un buen proceso, porque si no, aunque tengan un buen sistema que monitorea la segregación de funciones, si no lo hacen en una forma de monitoreo continuo, puede que haya temas de segregación de funciones en el futuro. Y también otro reto es el número de entornos de ERP. ¿A qué tipo de migración o estrategia de migración por lo menos dentro de los ERP tienen para mantener todos los diferentes entornos en sincronización? Esos son los retos y obviamente hay que tenerlo mucho en cuenta. Gracias. Sí, y complementando lo que dice Eduardo, justamente en el tema de SAP, el modelo de seguridad se parece más a la parte de Oracle ERP Cloud, en donde se tiene un enfoque efectivamente por usuario, va llevando una asignación de un permiso, una función dentro del mismo sistema SAP a través de algo que se le dice rol. Llamémosle un rol técnico para no confundir con un rol de negocio. Ese rol técnico, a su vez, tiene unos elementos denominados transacciones que también tienen, a su vez, hasta 3 niveles, ¿no? de permisos, que se le conoce como objeto, un campo y un valor. Entonces, esa granularidad, hace que cada uno de estos, si tenemos una mayor cantidad de datos, es decir, 3 actividades dentro de 3 valores dentro de una actividad, y esa actividad está dentro de 2 objetos, y esos 2 objetos están en una transacción, vamos simplemente multiplicando eso y nos puede dar una cantidad de registros de riesgo que se pueda dar. Entonces, imaginemos la cantidad de funciones que hace alguien, y una función, como veíamos en la lámina anterior, puede ser darle mantenimiento a una factura. Y dentro de los sistemas RP, no solamente necesito o puedo utilizar una transacción o una función, puedo hacer varias. Entonces, imaginen multiplicar todo eso, es lo que crea también complejidad en estos sistemas. ¿Y los modelos basados en roles, Víctor? Sí, justamente para poder llevar de mejor manera y bajo la experiencia que hemos tenido, siempre las empresas van a buscar tener un modelo lo más simple posible. Es decir, si tenemos 100 empleados, 100 colaboradores, que cada uno tenga su puesto y sus actividades a desarrollar. Por ejemplo, un gerente de piso, un usuario o un administrador de sistemas o un analista de tesorería, etcétera, etcétera. Entonces, muchas empresas o compañías buscan tener justamente este mismo esquema dentro de un RP. Es decir, si yo tengo un analista de tesorería o un gerente de tesorería, saber que le voy a asignar un permiso, o dado técnicamente en los sistemas Oracle y SAP, por ejemplo, sería un rol técnico, ¿no? Eso es posible. Sin embargo, necesitamos cierta madurez del negocio, como que descripciones de puesto muy elaboradas, saber que si yo tengo analistas de tesorerías, gerentes, debo tener diferentes niveles. Por ejemplo, un analista de tesorería y a lo mejor tiene un nivel de seniority 1, un analista de tesorería número 2 o 3, de tal manera que tienen diferentes funciones y por lo tanto le tengo que dar diferentes roles.
Ese sería como el modelo que todos deseáramos tener en la empresa. Sin embargo, para poder llegar a ese modelo necesitamos bajar un nivel, digámoslo así, y empezar con temas de funciones. Que las asignaciones de los roles técnicos que hemos hablado ahorita en Oracle o en SAP sean a nivel de roles por función. Es decir, la función de administrar pago a proveedores no tenga dentro de ese mismo rol técnico la posibilidad de darle mantenimiento a un proveedor, modificar su cuenta, darlo de alta, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos funciones deberían estar separadas. Y también otras que tradicionalmente se revisan, que son de operación y de visualización. ¿Para qué? Para justamente si yo quiero asignarle algo de visualización a un colaborador, no le asigne transacciones de operación, ¿no? Es decir, si yo quiero tener la visualización de un proveedor, no esté esa posibilidad o esa transacción dentro del rol para modificar o crear un proveedor. Muy bien. Entonces, ¿por qué hacer un asesoramiento, Víctor? Sí, justamente el llevar un asesoramiento de calidad puede ser de alguien experto que te lleve de la mano para que la empresa que tiene o puede tener los recursos humanos para poder continuar con este proceso, el asesoramiento de calidad o el asesoramiento total de tener un equipo para hacer un rediseño de roles, un asesoramiento para determinar las funciones que se deben de tener, cómo se deben de tener separadas, pues permite tener mayores fortalezas dentro de unos esquemas de control interno y de auditoría. Cuando cada año los auditores externos llegan a la empresa y revisan los diferentes ciclos de negocio, uno de los ciclos que ven son los temas de controles generales de TI y todos los controles de tecnologías de información que impactan en los estados financieros, ¿no? Es parte de los famosos Internal Control over Financial Reporting. Entonces, esta parte que piden es, oye, ¿cómo aseguras que la modificación de los datos maestros, que la información financiera que se encuentra en SAP o en Oracle no haya sido modificada por error, omisión o con dolo, ¿no? Justamente este asesoramiento busca tener que las funciones de negocio estén separadas y que no tengamos el esquema de oportunidad de que una sola persona pueda hacer alguna modificación. Por supuesto, pues también tenemos ahí controlado algunas fugas de control de datos, me refiero a fugas de datos, para tener mayor control en la seguridad de los mismos, tener información que pueda justificar algún control mitigante que se llegue a crear y por supuesto pues tenemos beneficios de ya no necesitamos un equipo de 10, 5 personas administrando esto, si a lo mejor con una o dos personas se tiene la administración con una herramienta tecnológica que permita ayudar. Muy bien, entonces al realizar un asesoramiento, ¿qué tipo de información recibe el cliente, por ejemplo, Eduardo? Sí, cómo no. Obviamente, Víctor comentó en el uso de herramientas, pero dentro de ese asesoramiento hay que dar reporteos. Así que enfocarse en si van a utilizar una herramienta donde pueda haber, por ejemplo, los reporteos donde tengan un dashboard para ver las reglas con más incidentes, por ejemplo, las 10 reglas con más incidentes, donde eso ayudaría o apoyaría en la remediación para acelerar el proceso. También reporteo dentro de responsabilidades. Obviamente sabemos que hay mucha responsabilidad ahí, como comentamos que son segregación de funciones desde el principio, y el ASO también, y el tema de seguridad. Obviamente cuando se dan responsabilidades o roles o privilegios o funciones, lo que sea, a cualquier nivel que se hagan las reglas, obviamente hay que ver qué responsabilidades están causando esos incidentes. Así que el reporteo es muy importante. También los usuarios con más privilegios, en este caso superusuarios que tengan acceso que no deben de tener y obviamente parte del reporteo también. Otros temas serían más
responsabilidades por matriz, donde también apoyarían en el remediación y como parte del asesoramiento. Obviamente aquí tenemos una lista de los reportes que se pueden generar para el apoyo de remediación durante el proceso de asesoramiento. Obviamente con gráficas donde se puede apoyar para el tema de remediación. Muy Sí. bien, gracias, Eduardo. ¿Quieres No añadir sé. algo? Sí, aquí solo para complementar y recordar que el tema del riesgo siempre va a existir si tenemos pues dos funciones incompatibles. Sin embargo, muchas ocasiones por experiencia hemos visto que esas funciones no necesariamente las utilizan las personas. Entonces, también con este tipo de análisis podemos revisar si las funciones, transacciones y todo lo que se le asigna a un usuario realmente lo está utilizando. Muchas veces no lo utiliza. Muy fácil, se le quita esos permisos y ya remediamos. Sí, Okay. buen punto. Correcto. Muy bien. Víctor, ¿quieres explicar a nuestros oyentes los métodos distintos de realizar segregación de funciones? Sí, claro, Emma. Bueno, las empresas, si no tienen una herramienta tecnológica y tienen un ERP tipo Oracle o SAP, pues pueden obtener información dentro de los mismos sistemas. Por ejemplo, en SAP, pues obtenemos tablas, ciertas tablas, que nos permite determinar, por ejemplo, los usuarios, qué roles, qué permisos, qué transacciones tienen. Y con eso empezar a revisar de una forma justamente manual las funciones obsoletas, las funciones que efectivamente ya no utilizan, las funciones que sí utilizan, pero probablemente crean un conflicto, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, si lo hacemos en una organización de más de 100, 200, 500, 1000 usuarios, se requieren varias personas para hacer estos análisis porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Simplemente en un año no se pueden revisar más de 500 personas o usuarios o más de 300 personas, ¿no? Con este esquema. Es muy, muy complejo. ¿Ok? Dentro de ya un proceso más automatizado podemos tener herramientas que esa información nos la den no solo para un usuario ni 10, sino para 2000, 3000 o los usuarios que se tengan en un tiempo récord, decirlo así, en 1 o 2 minutos o en máximo 30 minutos, ¿no? Entonces tiene no solamente toda la información de qué tiene el usuario, sino hace conflicto, no hace conflicto, y si la utilizó la función o la transacción o no la utilizó, que comentaba que es bastante importante. Eso pues permite tener todo el resto de los meses, semanas adelante para poder ir remediando a nivel departamento, área de la empresa y poder mejorar y convertirnos o pasar al nivel de preventivo, ¿no? Donde cada mes, cada año voy a revisar esto. De hecho, los auditores normalmente preguntan, ¿cómo te aseguraste a lo largo de todo el año que no hay cambios en los estados financieros dado los accesos que tiene un usuario, ¿no? No solamente en noviembre, no solamente en octubre, sino todo el año, día a día en la organización. Y esto, pues, este tipo de herramientas nos permite hacer eso. Muy bien. Entonces, Luis, ¿qué es el valor de un asesoramiento realmente? Luis, ¿estás ahí? Disculpa, Emma. Sí, para nosotros los responsables de las áreas de seguridad de información, el mayor riesgo es el desconocimiento de no tener control sobre los accesos otorgados en los sistemas de información, en especial en nuestro caso del banco, en ERP, en Oracle Business. Esto puede ocasionar graves problemas, como el riesgo de permitir acceso no autorizado, otorgamiento de privilegio no acorde al puesto de trabajo y funciones, o con encontrarse, como nos ha pasado o nos pasó, con permisos concedidos por los implementadores en forma de default. Sin embargo, pues uno de los retos más básicos e imprescindibles en lo que muchas empresas fallan es en conocer en profundidad qué es lo que hay que proteger. Por eso es importante tener esa visibilidad, actuar, esa fotografía
del momento. Parece simple, pero es uno de los mayores retos de los encargados de las áreas de seguridad de información. Y esto también ayuda a planear las estrategias de ciberseguridad, saber qué realmente hay que proteger. Como tal, la visibilidad es uno de los factores claves en cualquier planificación de seguridad. Conocer y entender cuáles son los accesos lógicos que existen en una empresa, saber cuáles son las brechas, vulnerabilidades, los conflictos de segregación funcional, accesos indebidos, accesos no debidamente otorgados. Esto ayuda a entender, digamos, las áreas claves de exposición a riesgo y poder identificar qué áreas son las que están contribuyendo más al riesgo, poder identificar usuarios con alto nivel de riesgo, responsabilidades, hablando del término de Oracle Business, con las que aportan mayor cantidad a riesgo a una empresa, y poder identificar aquellas que existen y aquellas que aún no se han descubierto o confirmado por completo. Además, creo que lo veíamos en el slide anterior, permite también tener ese valor de asesoramiento, contar con cuantificación de riesgo y poder desarrollar planes de mitigación de todo lo que es eliminación, remediación de riesgos clave. En el banco, nosotros, digamos, en nuestra estrategia, es una estrategia de mejora continua. Hemos avanzado, digamos, en atender, digamos, nuestro plan, atender los de riesgo alto y luego ir atendiendo riesgo medio, riesgo bajo. Y es algo, unas tareas de nunca acabar, porque siempre el negocio es dinámico, siempre está avanzando, siempre hay nuevos requerimientos, nuevas implementaciones en los sistemas de Oracle y Business, en los ERPs, y eso hace también de que se necesite contar con un asesoramiento que permita, creo que antes lo comentaba Víctor, que de forma automatizada y de forma dinámica estar revisando accesos no conseguidos, conflictos de segregación, que puedan cuantificar de manera inmediata el riesgo que existe en los accesos conseguidos. Es correcto, digo, aquí comentando un poco o complementando lo que dice Luis, este aspecto de asesoramiento ayuda mucho tenerlo en el día a día, cuando lo necesito. La información es útil, algo muy, muy obvio, es útil cuando la requiero, no 2 horas, no 10 días después. La requiero ahora porque necesitamos revisar algo y poder darle una solución. Eso es justamente lo que dice Luis. ¿Y los beneficios, Víctor? Bueno, justamente ya me estaba adelantando un poco, perdón. Perdón. No, es esta parte, mejorar la visibilidad. Luis comentaba algo muy, muy cierto. De repente creemos que una asesoría, una herramienta que nos va a permitir revisar estados financieros o cómo la información llega a esos estados financieros es de una sola vez, ¿no? Reviso antes de una auditoría o antes de presentar y firmar mis estados financieros y presentarlos ante una autoridad, y la realidad es que no. Es mucho mejor invertir horas o minutos día a día para esto, para que al final del año o cuando yo tengo esa revisión, no invierta 3 días sin dormir en algo, ¿no? Hablando en temas de accesos, pues obviamente si yo tengo la visibilidad y el control en el día a día, minuto a minuto, pues eso me permite pues no tener que después tener observaciones de auditoría que pues nos puedan impactar en nuestra reputación o inclusive en algún bono como empresa o un reconocimiento como empresa, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, por supuesto, a mejorar visibilidad, a priorizar, también comentaba muy acertadamente Luis, cuando tenemos un reporte de accesos y vemos que estamos tan mal, por decirlo de alguna manera, no sabemos por dónde empezar o queremos empezar por todo. O de repente alguien levanta la mano y dice, lo primero es la nómina. No, lo primero es
el pago a proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas y asesorías también lo que busca es dar una línea a seguir con priorizar los riesgos en un nivel alto, medio, bajo, clásico o clásica forma de clasificarlos, de tal manera que nos enfoquemos en eso, ¿no? Decía en láminas anteriores que nos ha pasado que de repente hay usuarios que tienen riesgos, pero no utilizan esas funciones. No es tan sencillo así, pero lo fácil es quítaselas. Y ya bajamos de miles de riesgos, empezamos a bajar incluso en bloques de 100 o de 80 riesgos menos, con solo quitar algo que ni siquiera utiliza el usuario. Entonces, eso ayuda bastante. Por supuesto, pues soluciona estos problemas y cada vez me voy acercando a un proceso de mejora continua donde yo estoy revisando ya no solamente, y perdón la expresión, ya no solo cuido las manos de mis 1000 empleados, sino de las personas que a lo mejor son 5, son 10 o son 2, que les pueden dar acceso a esos colaboradores a un permiso crítico o sensible, ¿no? ¿Ok? Eduardo, no sé si quieres comentar algo más. Y como parte solo para contribuir ahí, por eso es muy importante cuando se está haciendo el asesoramiento ver en el tema de los reporteos y eso ver los usuarios, por ejemplo, como comenta Víctor, que tengan acceso que no son necesarios, o lo que 10 que tengan más acceso. Generalmente son 10 o menos, donde tienen, son super users y eso generalmente están causando muchas de las violaciones. De pronto otros usuarios, como comenta Víctor, que en realidad no han utilizado esa función o inclusive el rol o responsabilidad durante mucho tiempo y están causando muchos incidentes. Así que solamente para agregar lo que había comentado Víctor también. Así que muy importante tener eso en mente. Muy bien. Y Eduardo, Víctor, Luis, ¿quieren explicar a nuestros oyentes el problema de segregación de funciones en el ciclo de vida de una implementación ERP? Sí, tomo obviamente tomo más comentarios de Víctor y Luis a medida que voy pasando, pero lo más importante durante el ciclo de vida es tener una metodología, que es lo más importante. Como podemos ver aquí, de izquierda a derecha vemos de una metodología donde se hace la planificación, obviamente diseño los controles, se hacen las pruebas, aceptaciones, transición antes de entrar en Go Live durante el ciclo de implementación y obviamente el Go Live. Ahora, todo eso tiene retos. Esa es solamente la metodología. Si no se hace de una forma correcta, entonces van a haber casos, por ejemplo, en planificación, donde tenemos que tener el enfoque de la alta al nivel ejecutivo, que obviamente dan el apoyo y también los recursos necesarios para poder tener una buena implementación. Ese es número uno. Obviamente, tener el soporte y también el apoyo económico, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de recursos, porque generalmente hay costo asociado con eso. El siguiente es el diseño. Durante el diseño, tomar la información correcta, los requerimientos, basado en obviamente, lo que es necesario. Muchas compañías, empresas hacen la implementación con roles que vienen entregados dentro del ERP. Sé que para SAP y Oracle se hace eso, pero no toman el tiempo para tomar los requerimientos del negocio de por sí, ¿verdad? Utilizan lo que le entrega Oracle y muchas veces, o sea, no para decir Oracle, cualquier ERP, donde obviamente no sean ventilados esos roles porque son muy genéricos y no son específicos a la compañía. Entonces, eso hay que tomar eso y tomar esos requerimientos durante el diseño. Obviamente, si no se hace eso del principio de planificación y diseño, cuando llega al tema de pruebas, todo eso va a fallar porque entonces el diseño no está correcto, se están tomando, no se tomó la información correcta y desde el punto de vista que es el siguiente paso, aceptación, los usuarios que van a aceptar los roles o el diseño de esa implementación
van a negarse porque obviamente no se ha tomado muchas de las cosas en cuenta. Así que vemos que es un efecto de dominó, que si no se hace del principio, todo lo demás se va a caer. Lo mismo ha pasado ante la transición y muy importante en la aceptación, porque si no se acepta, no vamos a seguir en la transición y de por sí al traer la aplicación en vivo. Así que todo esto son problemas que hay que remediar desde el primer punto, que es planificación, hasta el Go Live, y también en el diseño de estos controles. No sé si tiene algo, Víctor o Luis, para añadir temas que han tenido experiencia. Adelante, Luis. Y en mi caso, digamos, lo importante es atacar los problemas desde etapas tempranas para evitarse trabajar en modo reactivo, digamos. El susto más grande que existe es decir, bueno, vienen mis auditores a revisar, pero ya es cuando las cosas están en producción. Lo ideal, y por eso es importante contar con un asesoramiento, contar con herramientas. Hoy en día la seguridad debe basarse en la automatización, que pueda yo desde etapas tempranas en ese ciclo de vida de implementación de RP atacar los problemas de conflicto de segregación funcional, de problemas de lo que comentaba Eduardo, fabricante genera roles, genera funciones y ya viene inherente un riesgo que puede ser heredado, digamos, para la organización sin necesidad de tener o por qué usar unas opciones o módulos para atender sus necesidades y poder, digamos, con esas herramientas automatizadas y con ese asesoramiento ver desde diseño, de las etapas de test, aceptación, ver en los conflictos tan de que yo llegué a producción con un ERP, digamos, con niveles de riesgo bajo. Los riesgos siempre van a existir, pero la idea, digamos, para mí y para nosotros es el éxito. Es decir, cuando esté en producción o cuando hay mejoras, llegar a producción con riesgos, niveles de riesgo bajo. A ver. Listo. Sí, efectivamente coincido con lo que dice Eduardo y Luis. Aquí se muestran pues diferentes problemáticas que son típicas en una implementación de un RP, pero muchas veces en un proyecto, ya que tenemos implementado el RP en un proyecto donde pues ya trabajamos en el día a día y sobre todo estamos muy acostumbrados a tener un amplio acceso, no requerimos o la persona no requiere de solicitar a algunas otras acciones de otros colaboradores, pues eso puede impactar en el cambio o en la forma de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, una de las sugerencias que también se hacen es que se tenga un manejo, una administración del cambio adecuada, y cuando tú tienes una herramienta de este estilo, pues justamente tanto Oracle como SAP manejan aspectos de ambientes productivos que hay que cuidar mucho, pero también tengo ambientes de prueba o de calidad. En esos ambientes yo puedo hacer fácilmente simulaciones en donde antes de ir a un aspecto productivo puedo simular riesgos, puedo revisar con estas herramientas qué pasaría si, y después, ya que estoy totalmente seguro que todo funciona y veo que el área que va a tener estas nuevas funciones, roles, transacciones, pues poderles asignar en productivo en un momento adecuado, ¿no? Con esa gestión del cambio, ¿no? Hay empresas que nos ha tocado que son literal 7x24, no paran, son de manufactura, entonces tiene que tomar en cuenta incluso horarios de nocturnos, de cambio de turno, donde hay cierta baja productividad y cambian de turno para poder hacer este cambio de transacciones que utilizan. Y hay otras empresas mucho más fáciles donde se hace el cambio el fin de semana o un viernes y el lunes ya empiezan y debería ser transparente para ellos. ¿Por qué? Porque ya se hicieron las pruebas en esos ambientes de calidad y las simulaciones y todo. Entonces, ¿qué preguntas se debe hacer? Bueno, aquí me gustaría preguntar o hacer algunas de estas preguntas, por ejemplo, a Eduardo. ¿Cómo detectamos infracciones o cómo detectamos alguna problemática
de las políticas de acceso y de segregación de funciones en una empresa? Bueno, obviamente, durante el proceso que estamos comentando de asesoramiento, podemos ver todos los accesos que tenga un usuario a nivel de responsabilidad basado en la seguridad que acabamos de comentar, y eso es generalmente lo que nosotros hacemos. Un asesoramiento donde programamos reglas de segregación de funciones y le entregamos los resultados con los reporteos, y eso también ayuda, como acabamos de comentar a través de toda la charla, los riesgos donde están de mayor a menor, y entonces eso también ayuda en el tema de remediación para que el cliente o el usuario último pueda ver los riesgos que tiene dentro de la empresa, y también conseguirlo con lo que ya los auditores, ya sea internos o externos, le han asesorado. Ok, gracias, Eduardo. Igual, Luis, no sé si, por ejemplo, ahí viene una pregunta que dice, ¿cómo se puede evitar o cómo evita, en el caso de tu empresa, cambios no autorizados en datos maestros? No te escuchamos, Luis. ¿Me escuchan? Sí, sí, un poquito más. Para nosotros es importante los procedimientos de administración de cambios, es algo bien, es un elemento fundamental, pero también es importante contar con herramientas que le permitan a uno detectar esos cambios, ¿no? Poder identificar o poder tener alertas sobre los datos maestros, ya sea con estas herramientas que hacia el correo electrónico o alertas para poder detectar información. Ok, gracias. Sí, yo tengo un comentario que es bastante importante de los procesos que tengan dentro de la empresa, específicamente el segundo aquí en aprovisionamiento. Obviamente, a medida que el periodo de madurez, ya sea si la empresa está utilizando procesos manuales a intermediarios y aún durante eventualmente un monitoreo automatizado, donde ya nada más se está viendo en casos de excepciones, hay que tener un buen proceso de aprovisionamiento, porque si no, y es cuando el proceso de madurez, obviamente, si se están haciendo esos asesoramientos manuales o se está manejando el tema de segregación de función manual, si no tienen un buen sistema de aprovisionamiento, ese trabajo que se hace de forma anual o semianual, o que como esté programado, se va a desviar. Obviamente hay que poner ese proceso para que no se cometan las mismas faltas dentro de las reglas de segregación de función. Así que el número 2, muy importante, y obviamente una pregunta que a medida que se están planificando, que tengan una respuesta para poder asegurar ese proceso. Otro, por ejemplo, que obtiene la verificación de acceso de usuario de los clientes periódicamente. Es importante, digamos, de que las áreas de negocio certifiquen los accesos concedidos, y es para nosotros es relevante de que los mismos responsables de área estén inmersos dentro de este proceso de otorgamiento de acceso. No es responsabilidad de las áreas técnicas, es responsabilidad de los dueños del proceso de negocio, y por eso para nosotros es los procesos de recertificación de accesos es donde los gerentes están haciendo una revisión periódica de los accesos concedidos, y de alguna manera obtenemos esa validación de las áreas de negocio, si está bien o no está bien. Sí, igual a mí me llama la atención la pregunta que viene ahí, que dice, obtiene la verificación de acceso de usuario de gerentes o de los gerentes periódicamente. Estas herramientas, y lo comento porque pues me ha tocado varias veces estar del lado como auditor, justamente lo que preguntamos es, ¿cómo te aseguras
o cómo haces que el gobierno de acceso esté bien llevado, ¿no? ¿Tienes políticas? Sí, sí las tengo, y las políticas deberían decir algo así como que los gerentes o dueños de proceso se aseguran periódicamente, tal vez mensual, trimestralmente, sería lo ideal, para que les den un reporte y les digan, efectivamente, tus 10 usuarios que están en tu centro de costos o tus 20 usuarios tienen estos accesos. ¿Son correctos? ¿Los deberían tener? Si la respuesta es sí, ok, adelante. Si la respuesta es sí y tienen un conflicto de segregación de funciones, yo estaría obligado como parte de la gerencia de ese lugar o como dueño de ese proceso a realizar controles mitigantes, que después auditoría interna, por supuesto, va a revisar y auditoría externa. Para ahí tener toda esa famosa parte de las 3 líneas de defensa, pues bien aceitada, bien correcta o de manera correcta funcionando, ¿no? Entonces, es algo que creo que todas las empresas deberían de hacer, esa parte de obtener la certificación o verificación de los usuarios por parte de los dueños de proceso o de los gerentes. Muy bien. ¿Alguna más? No, creo que podemos pasar al siguiente. Yo me imagino que todas estas preguntas, muchos de los presentes se han hecho o si no lo han hecho, tienen que tener esto en mente a medida que se está haciendo el asesoramiento. Así es. Entonces hemos estado hablando de los asesoramientos, pero tienen limitaciones, ¿verdad, Eduardo? Así es, Emma, como acabas de comentar y creo que lo hemos estado comentando durante el proceso. Obviamente, aquí las limitaciones es dentro de la evaluación y Víctor y también inclusive Luis hablaron de eso. Al principio, Víctor, hablando de si no se hace, tiene una buena seguridad y roles y responsabilidades o privilegios o el acceso que tenga el usuario. Si lo tiene y no es necesario, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que estamos viendo esta gráfica aquí, viendo una unidad con 500 usuarios, obviamente con 5 roles y 5 reglas de segregación de funciones. A medida que eso se va añadiendo, hay una permutación aquí donde se va multiplicando. Y obviamente lo que estamos viendo aquí en la gráfica esta es que si no se hace bien, el número de violaciones va a incrementar a medida que vayan quedando o se vayan sacando esas funciones que no son utilizadas, como comentó Víctor. Eso también va a haber una disminución de las violaciones. Así que hay que tener ese enfoque durante el tema de la evaluación y tener estas limitaciones en mente. Obviamente es un tema de recursos, puede que sea de presupuesto, que pueda ser de recursos. Obviamente ya estoy pasando acá dentro del tema de procesos manuales, ¿verdad? Donde la hoja de cálculo, como acabamos de comentar, es incompleta, incoherente, incorrecta y no se puede tomar el riesgo correcto. Obviamente, muchas violaciones y hay que tener todo eso en cuenta durante el tema de diseño. Así que, no sé, pero creo que cuando comentó Víctor, el sistema progresivo de algo manual a algo más de monitoreo, estos son los temas que hay que tomar en cuenta dentro del proceso manual, muy diferente con el asesoramiento. Obviamente, hay varios puntos aquí que hay que tomar y no sé si Víctor o Luis tienen otro comentario, pero eso sería mi contribución en el tema de los problemas. Yo quería comentar, digamos, antes lo había dicho, la importancia de la automatización, digamos, los procesos manuales, la experiencia de nosotros con los procesos manuales, son procesos tediosos que llevan mucho tiempo, un desgaste para las áreas técnicas, para las áreas de negocio, y que no es dinámico, porque se toma una fotografía y por decir algo, comencé algo en enero,
pero de enero, ya en julio, estoy llegando a julio, mi sistema pudo haber variado, es decir, la fotografía que tomé en enero ya es diferente. Voy a estar sometido a nuevos conflictos de segregación, problemas de roles mal otorgados, nuevos usuarios, todo ha cambiado. Entonces, sí es importante la automatización, decir, si entró un nuevo empleado, inmediatamente yo puedo saber si está otorgándole bien o no los permisos, si hay conflictos de segregación, que eso no lo... Alguien me preguntaba alguna vez, oh, mira, estoy llevando mi proceso, lo voy a hacer en una hoja Excel. No, le revisa porque te vas a meter en esto, un lío grande. Mejor asesórate bien, una empresa que sepa, y más que todo, con herramientas que usen, digamos, criterios de las 4 grandes firmas de auditoría. Es decir, no hay que inventar la rueda. Son reglas que ya vienen preconstruidas, de alguna manera que apoyan a poder identificar de manera temprana el conflicto de segregación. Muy bien. Sí, efectivamente, bueno, lo que comenta Luis, que ha sido uno de nuestros clientes, es importante a veces poner en una balanza lo que se requiere. Muchas veces queremos hacerlo de manera orgánica dentro de la empresa. Es importante tener la gente que conozca dentro de la empresa, sí, pero a veces necesitamos contratar a esa persona o a ese equipo de personas que nos ayude, no solo una capacitación de horas, de semanas, sino que haga algo en el sistema o nos ayude con una metodología o un modelo, nos deje un modelo que nos permita ser sustentables como empresa los siguientes años, ¿no? En las auditorías y lo que a mí me ha tocado vivir es que durante los siguientes años las personas ven una mejoría en la parte de sus observaciones de auditoría a nivel de controles generales de TI y por supuesto con eso ayuda también a la auditoría financiera, ¿no? Entonces esto creo que puede ser pasar de esa parte manual a ir pasando a algo más automatizado, mucho más y enfocarse las personas en algo más relevante dentro de la empresa. Muy bien. Pues así llegamos al final de la presentación. A ver si tenemos alguna pregunta. A ver, yo creo que esta pregunta será para Eduardo. Pregunta, ¿una solución como SafePass, por ejemplo, previene las violaciones durante el aprovisionamiento? Sí, o sea, buena pregunta. Nosotros tenemos varias herramientas dentro de la plataforma de SafePath, dependiendo en el periodo, si estamos haciendo una transición de controles manuales, o no controles manuales, de procesos manuales a más automatizado. Hay una herramienta que nos ayuda durante el aprovisionamiento de roles, responsabilidades. Esto es independiente del ERP que tenga o se esté utilizando, para evitar a largo plazo que esas segregaciones de funciones se sigan haciendo. O sea, antes de que se aprovisione a un usuario, responsabilidad o rol o lo que sea, la herramienta de una forma preventiva te hace anuente de que si aprovisionas este rol o responsabilidad, vas a tener problemas de segregación de funciones. Obviamente, a este punto, la persona de seguridad o el dueño del proceso puede proceder con una excepción, autorizar ese aprovisionamiento o no, negarlo, porque obviamente a largo plazo va a causar un tema de segregación de funciones. Dentro de la plataforma de SafePath sí hay esta herramienta que ayuda en aprovisionamiento y obviamente mantener al cliente o a la empresa de una forma, de un monitoreo continuo. Muy bien. Bueno, yo no veo más preguntas, pero si a alguien le surge alguna, estamos aquí para ayudar, que tienen los contactos ahí en la pantalla. Entonces, antes de que terminemos, ¿alguien tiene algo que
que añadir a la presentación o quiere decir unas palabras finales? Pues igual si gustan inicio, digo, gracias por asistir o las personas que van a ver después esta grabación de webinar. Realmente el enfoque de los accesos en un RP es bastante relevante. En mi experiencia, normalmente no lo toman en cuenta, sin embargo, sí es algo que sugeriría ampliamente que lo lleven a cabo, que llevan un buen control, no solamente por la parte de tecnologías de información y de sus objetivos, ¿no?, que tengan en la dirección de TI, sino también en la parte financiera y la parte operacional. Algunas empresas nos ha tocado donde no solamente quieren controles, y eso creo que es importante citarlo, si tenemos herramientas que nos permitan revisar esa granularidad, fácilmente la podemos calibrar para tener un control no solo de segregación de funciones, sino nos pasó con un cliente en donde decía que no quería o mucha gente podía ver datos maestros de material, pero era una empresa de retail, de compra de mercancías, y por supuesto no querían que todos vieran los datos de a qué precio se compra, ¿no? Y es algo que normalmente no se ve. En SAP mismo te deja ampliamente ver una transacción con todo eso. Entonces, se hace o se acota de tal manera que no solamente se controle a nivel granularidad, a nivel permiso, sino también está revisando que nadie lo tenga, que nadie esté revisando datos de nómina o nómina confidencial o datos de un material, cuánto cuesta, cómo hacemos el cálculo de los materiales para venderlos, etcétera, porque eso inclusive en proyectos. También nos pasó en otro cliente que los proyectos los tenían que empezar a meter en el sistema comprando ciertas cosas y pues la gente podría ver, mira, están comprando esto, entonces normalmente van a sacar un nuevo producto y eso se puede filtrar y eso puede ser delicado. Entonces, no solo verlo como algo de TI, sino algo realmente de negocio operacional y financiero. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan, obviamente nos lo pueden hacer saber a través de Emma, si es necesario, pero algo que haya causado inquietud o preguntas adicionales, obviamente aquí estamos para servir. Gracias. Luis. Emma, Eduardo y Víctor, muchas gracias. Ha sido un agrado compartir en estos breves minutos las experiencias acerca de proyectos de segregación funcional. Es un tema bien importante que está inmersa la alta dirección, más por toda la parte de impacto en confiabilidad de información financiera. Es un asunto clave para todas las empresas y, digamos, contar con asesoramiento y soluciones adecuadas ayudan a identificar de manera temprana. Y coincido con Víctor también y con Eduardo. No es un problema de tecnología de información, es un problema de la empresa, de las mismas áreas de negocio, de poder tener identificado muy bien la parte de información. Sí. Okay. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a Luis, Víctor y Eduardo por compartir sus conocimientos y experiencias hoy con nosotros y a vosotros los oyentes por unirse a la sesión. Que tengan buen día y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.